Es un gusto para mí estar moderando este panel de discusión, ¿verdad?, de políticas universitarias y el impacto en el aprendizaje de los estudiantes. Quisiera, para empezar, leerles un poco el currículum de cada uno de los expertos, de las expertas que nos van a hablar sobre las políticas. Y en primer lugar, vamos a tener a la señora presidenta de la Junta Directiva, de Junta de Docencia Universitaria, Aleida Lisset Romero Escobar, quien es nacida en Puerto Cortés el 29 de junio de 1964 y es máster en Educación Superior de la Universidad de Holguín, Óscar Lucero Moya en Cuba. Es licenciada en Letras con orientación en Literatura egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Tiene un diplomado en Calidad Total de la Universidad Católica de Honduras y un diplomado en la Gestión Universitaria de la UNA. Entre los cargos desempeñados que tiene, es docente del área de letras en Choluteca, de la Universidad Católica, del Instituto Vida Abundante. Ha sido tutora del Sistema de Educación a Distancia, del Centro Universitario Regional del Litoral Pacífico, de la Universidad Pedagógica Nacional. También comisionada de la Junta Interventora del Centro Regional del Litoral Pacífico, de la UNA, coordinadora de la Comisión Interventora de este mismo centro, además secretaria y directora del Centro Regional del Litoral Pacífico. En la Ciudad Universitaria es miembro suplente y propietario de la UNA ante el Consejo de Educación Superior, es asistente docente titular en la Dirección de Educación Superior, suplente y propietaria de la UNA ante el Consejo de Educación Superior, es directora interina de docencia, presidente de la Junta de Dirección Universitaria desde el 2013 hasta la fecha, es miembro de la Junta Directiva del IMPREUNA y además poeta, narradora y ensayista. Mucho gusto, ¿verdad? Luego, también tiene unas publicaciones, varias publicaciones, entre ellas publicación colectiva 10 años, 100.000 palabras, por el Centro Cultural de España en el año 2017. Además, Diccionario de Mujeres Hondureñas en la Cultura, es una antología en el 2015. Una semblanza de Óscar Acosta, esto fue un ensayo en el 2014. Mujeres en la Reforma Universitaria, Itinerarios y Experiencias, una antología del 2013. Honduras, Golpe y Pluma, una antología 2013. Antología del Cuento Hondureño del Siglo XXI del 2012 y Destiempo, Poesía y Cuento del 2011. Un aplauso para la magíster Mr. Aleida, por favor. Luego tendremos al doctor Jorge de Steffen, que dijo que solo quería que lo presentáramos como profesor universitario de Escuela de Matemáticas y del Centro de la Computación. Es el coordinador de la carrera de Matemáticas y además profesor de la maestría de Matemáticas. Un aplauso para el doctor. Y luego, finalmente, nos hablará la doctora Patricia Hernández Cañadas, que es un doctorado en Gestión del Desarrollo por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Es máster en Ciencias en la Comunicación y especialista en Ciencia de la Información por la Universidad Federal del Río de Janeiro, en convenio con el Instituto Brasileño de Información, Ciencia y Tecnología de Brasil. Además, es posgraduada como especialista en entornos virtuales de aprendizaje por el Instituto de Formación Docente de Virtual Educa en Argentina. Luego tiene diversas especializaciones y cursos en Administración y Gestión de la Tecnología por la Universidad Tecnológica de Delft en Holanda y el programa sueco para las tecnologías de información y comunicación Spider y la Universidad de Karlstad en Suecia. Tiene cursos en prácticas y servicios de tecnología de información como COVID, el ITIL. Tiene cursos especiales en ciberseguridad como estrategia nacional, gestión del espectro radioeléctrico por el Centro de Estudios Avanzados en Banda Ancha para el Desarrollo CEABAD. Además, varias certificaciones en el área de tecnología de información, certificada en el diplomado Moodle del CCNA de Discovery, el Cisco Network Academy, Estados Unidos, diplomado en producción multimedia por el Okinawa International de Japón. Además, se desempeña como directora del Centro de Recursos del Aprendizaje CRA de la universidad. Es la coordinadora de la maestría en Comunicación y Tecnologías Educativas
convenio que tiene la universidad con el Instituto de México. Además, coordinó el proyecto Plataforma Tecnológica en convenio con la Agencia Sueca de Cooperación Internacional ASTE y SARE, y actualmente se desempeña en el cargo de ITC, es un contacto de instrucción, entrenamiento de instructor en la Academia Regional Cisco. Es miembro fundador de la Sociedad del Internet ISOD, capítulo Honduras, y se desempeña desde el 2007 hasta la fecha como directora ejecutiva de gestión de tecnología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Todos ellos pues nos van a hablar de las políticas de implementación universitaria y el impacto que esto ha tenido en el aprendizaje de los estudiantes. Así que le damos la bienvenida a la doctora Aleida, a la magíster Aleida. Bienvenida. En primer lugar, quiero agradecer a la máster Magda Hernández, directora de docencia, por la invitación que me ha hecho para participar en este primer congreso de docencia universitaria. Es un gusto estar aquí. También aprovecho la oportunidad para saludar a la mesa principal, a la doctora Patricia Hernández, al doctor Jorge de Steffen, también a la doctora Ceni Duarte y a la máster Alejandra Santos. Esta ponencia tiene como tema las políticas universitarias y su impacto en las actividades académicas. Gracias a todos por estar aquí, gracias por atender este tema de la ponencia. Yo sé que hay bastantes actividades y de repente, pues, aunque uno esté interesado en todas, tiene que elegir a dónde puede estar. Quiero decirles que cuando hablamos de políticas, siempre nos estamos refiriendo a esa toma de decisiones que tienen que tienen que llevar a cabo los órganos para poder optimizar los recursos y lograr los objetivos que tienen las instituciones. Antes de comenzar, es importante hablar un poco sobre la historia de la universidad. La universidad inicia en 1847 con su primera reforma y se eleva de Academia Literaria de Tegucigalpa a Universidad Central de Honduras. Esta es conocida como la primera reforma de la universidad. En 1882 se da la segunda reforma universitaria, que es cuando la universidad fue convertida de dependencia del gobierno central. O sea, hasta ese momento, hasta 1882, la universidad se convierte en una dependencia del gobierno central y en 1957 se da la tercera reforma universitaria. Aquí en este momento la Constitución de la República le otorga a la universidad la autonomía y le concede el actual nombre que lleva en este momento, que es Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Pero en el 2004 se da la cuarta reforma universitaria. ¿Qué sucede? Este es un momento muy importante para nosotros, porque en este momento se emite una nueva ley orgánica de la universidad y esta ley es aprobada por el por el Congreso Nacional de la República, y esta ley también crea la comisión de control, la comisión de transición, que fue el órgano que se le da esa atribución de poner en práctica la nueva ley orgánica. También la nueva ley orgánica de la universidad define una nueva estructura organizativa. ¿Y cuál es el elemento nuevo que tiene esta nueva estructura organizativa? Se introduce, además del Consejo Universitario, un nuevo órgano de dirección superior, que es la Junta de Dirección Universitaria, que se instala por primera vez en mayo del 2008. Quiero decirles que hablar de políticas de toda la universidad y el impacto que tiene en la academia es bastante amplio, porque tendríamos que pensar en políticas académicas, en políticas en el tema tecnológico, de lo que nos va a hablar la doctora Patricia Hernández,
en políticas de carreras, en políticas financieras, o sea, es muy amplio y el tiempo es bastante reducido. Por eso yo me enfoco solo en las políticas que se relacionan con el órgano que actualmente dirijo, y es la Junta de Dirección Universitaria. Esta junta, si ustedes ven, tiene 10 años, es todavía un niño. En el 2008 se instala por primera vez la Junta de Dirección Universitaria, y desde allá hasta este momento solo ha tenido la universidad 3 juntas de dirección. O sea que esta es la tercera junta de dirección. Todavía no llega a la adolescencia este órgano, pero allí vamos. La Junta de Dirección, según lo establece la nueva ley orgánica de la universidad, es el órgano administrativo principal de la universidad. Tiene dentro de sus atribuciones la planificación, la organización, el control administrativo y el seguimiento de los resultados operativos de la institución. Como les decía, la presente ponencia solo enuncia las atribuciones enmarcadas dentro de la ley orgánica que le da a la Junta, vinculadas a esas políticas universitarias, a esa toma de decisiones que se han derivado de estas competencias, y cuál ha sido ese impacto en la gestión académica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Una de las atribuciones se relaciona con la planificación. Cuando hablamos de planificación, estamos hablando de todas esas actividades que apoyan el desarrollo académico y que al mismo tiempo le dan respuestas a todas las demandas por medio de un proceso participativo que prioriza esas actividades en relación con las áreas programáticas establecidas en el plan de reforma, y sus 2 ejes fundamentales, que son el mejoramiento de la calidad, la docencia, la investigación, la vinculación universidad-sociedad y la gestión del conocimiento. Y el otro eje importante es el fortalecimiento institucional, que se relaciona con todos los procesos administrativos, con la transparencia y la rendición de cuentas y la gobernabilidad institucional. Para cumplir este proceso de planificación y dar seguimiento a los resultados operativos de las unidades ejecutoras, se desarrolla el Sistema de Planificación Integrado, que es el SPI. Este sistema fue elaborado por la Secretaría Ejecutiva de Desarrollo Institucional, SEDI, la Secretaría Ejecutiva de Administración de Finanzas, CEAF, la Dirección Ejecutiva de Gestión Tecnológica, por supuesto, la Comisión de Control de Gestión, y vinculado al Sistema Administrativo Financiero, SAFI, al Cálidus y al Plan Anual de Compras y Contrataciones PAC. Esto permite tener información actualizada que es accesible y además es oportuna y que le sirve a los tomadores de decisiones para ser más eficientes en esa toma de decisiones. Con respecto a la organización, la universidad, por ser una institución autónoma del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, es regulada por su propia ley orgánica y tiene sus propios reglamentos de la ley orgánica, tiene un orden jurídico que le permite establecer su organización, funcionamiento y seleccionar sus autoridades. La Junta de Dirección, con el objetivo de fortalecer esa gobernabilidad y la estabilidad democrática de la universidad a través del nombramiento de sus autoridades. Cuando hablo de autoridades me refiero al rector, los vicerrectores, los directores de centro, los decanos de las facultades, el director de educación superior, los miembros de la UNANTE, el Consejo de Educación Superior, la Comisión de Control de Gestión y el auditor interno. Estos procesos de selección son auténticamente democráticos y se realizan por la vía de un concurso público. Pero para poder eficientar ese proceso, esta actual Junta de Dirección tuvo que elaborar un manual de procedimientos de selección y nombramiento de autoridades universitarias para fijar esos criterios. Sí, están en la ley,
pero aquí había que definir todo el proceso. Para eso se realiza y se utiliza este manual de nombramiento. También la Junta aprueba un nuevo reglamento interno de la Junta de Dirección Universitaria. Ya había uno, pero se actualiza. Y este nuevo reglamento tiene mucha armonía con la legislación universitaria, así como debe ser, y ejerce mucha complementariedad con los demás órganos de gobierno. Parece fácil, pero cuando hay 3 órganos de gobierno importantes dentro de una institución, se tiene que respetar mucho el nivel de ejecución de cada uno de ellos. O sea, ¿qué le corresponde? ¿Cómo se va a complementar el Consejo Universitario con la Junta, con la Rectoría? Entonces estos temas parecen sencillos, pero a veces ya cuando se dan en la realidad son complejos, y de eso se trata, establecer un reglamento que limite las acciones, pero que también se complemente con los demás órganos que tiene la universidad. Con respecto a la organización, en relación al establecimiento de la organización interna, la Junta de Dirección tiene otra atribución importante y se refiere a la aprobación de todas las estructuras organizativas que tiene la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Entre ellas, en este periodo, les estoy hablando desde el año 2013 hasta la fecha, hasta el año 2018, se han aprobado diferentes estructuras organizativas de vicerrectorías, de facultades, de auditoría, unidades académicas y administrativas, Secretaría de Finanzas. Pero hoy voy a hacer un énfasis especial en una aprobación de una estructura, que fue la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura, ahora conocida como CEAPI. La CEAPI inicialmente fue creada como unidad administradora de proyectos de inversión, conocida como UNAPI. Esta primera unidad de proyectos de inversión fue adscrita inicialmente a la Junta de Dirección Universitaria. Posteriormente se adscribe a la Rectoría. También en coordinación con, vamos a retroceder. Bueno, en coordinación con varias unidades, lo primero que hace esta unidad, que se denomina UNAPI, con la Junta de Dirección y otras unidades, elaboran un diagnóstico. Porque la situación, a veces cuando uno mira lo que está en infraestructura y no conoce cómo estaba anteriormente, piensa que siempre ha sido así, que esa infraestructura siempre ha estado, que esos proyectos siempre han estado. Pero en realidad el cambio que tiene la universidad inicia a partir del proceso de reforma que se comienza con la publicación de la Ley Orgánica en el año 2004. Allí inicia esta 4ª reforma y es la reforma que estamos nosotros viviendo. En ese momento, la Junta de Dirección, en coordinación con varias unidades, elabora ese diagnóstico en cuanto a cómo está la situación de los espacios físicos de la universidad y prioriza 22 proyectos de infraestructura que tienen que ser atendidos de inmediato, a corto plazo y a mediano plazo. Complementariamente, la Junta elabora y aprueba el reglamento para regular el uso de los espacios físicos en el campus universitario. No solamente crea la unidad, la Junta de Dirección, sino que también aprueba un reglamento y prioriza 22 proyectos con el fin de ordenar y regular la arquitectura física en armonía con esas demandas institucionales que tiene la universidad en el proceso de reforma. Esos proyectos, voy a mencionar algunos,
que ustedes ya conocen, construcción del Instituto Universitario de Democracia, Paz y Seguridad con fondos del PNUD, remodelación del edificio de laboratorios L1 para la Facultad de Ciencias, restauración y remodelación del antiguo edificio del Ministerio de Trabajo, ahora conocido como Centro de Arte y Cultura, CAC, construcción del edificio del consultorio jurídico gratuito, readecuación y mejoramiento sanitario del 4A y 4B, así se conocía antes, mantenimiento, mejoramiento y readecuación del edificio CICE, también construcción del muro perimetral de Ciudad Universitaria, instalaciones de agua potable y aguas residuales y diseño del sistema hidrosanitario, adecuación de espacios para los laboratorios de computación en los edificios de Ciudad Universitaria y centros regionales. Esto lo puede ampliar la directora Patricia Hernández con apoyo de la cooperación sueca, que siguen funcionando en todos los centros regionales y en Ciudad Universitaria. Construcción del edificio administrativo, construcción y equipamiento del edificio de laboratorio de UNATEC Danlí, entre otros. Estos fueron algunos de los proyectos que se priorizaron. Con respecto al control administrativo, se crea una universidad administrativamente moderna que incrementa la calidad de los servicios, se desarrolla un sistema de administración financiera, SAFI, que eficienta procesos administrativos y financieros de la universidad de manera transparente, ágil y oportuna. Este sistema incluye operaciones de solicitudes de contratación, pago, compras, solicitudes de fondos, trámites de viáticos, entre otros. Y el Cálido, que registra operaciones de contabilidad, presupuesto, bancos, compras y el PAC. Con estos sistemas, todas las unidades académicas, unidades ejecutoras, que pueden ser académicas y administrativas, son responsables del control de sus propios presupuestos. Y estas operaciones le permiten contar con esa información requerida al día y disponible en línea. También se aprueba el reglamento de fondos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ese fue un trabajo que hizo la Junta de Dirección en consenso con varias unidades, con el objetivo de reducir la mora significativa en los montos de fondos pendientes de liquidar por parte de titulares que eran responsables en las unidades ejecutoras. Se aprueba el reglamento de la auditoría interna con un nuevo enfoque. Esto lo hace la Junta de Dirección porque se identifica que hay bastante desfase. Cuando un funcionario ya no está dentro de la institución, de repente 4 o 5 años después aparece un informe de auditoría. Entonces, ese nuevo enfoque en gestión de riesgos le permite a la universidad saber en qué unidades pudiera haber un riesgo y qué unidades se tienen que tratar de manera con más celeridad. También se elaboran manuales de cumplimientos, procesos, control interno, ética y mejoramiento de la conducta del auditor interno. Con respecto a los seguimientos de los resultados operativos, esto se hace a través de informes. Todas las unidades presentan informes, tanto centros regionales como decanaturas, vicerrectorías, y aquí en cada uno de ellos se identifican sus retos, desafíos y las limitaciones para el desarrollo. La Junta establece criterios para la presentación de informes financieros, informes de ejecución presupuestaria, informes de rendición de cuentas. Todos estos informes son elaborados por la Comisión de Control de Gestión, y también la Junta define esas políticas para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas institucional. Finalmente termino con un mensaje de José Cecilio del Valle que dice: la obra más grande entre las obras es crear, y la educación es una especie de creación o de arte. Muchas gracias. Muy buen día, compañeros, compañeras docentes, estudiantes, trabajadores de la universidad que nos acompañan. Acá los compañeras panelistas, muy contentos de estar con ustedes. Agradezco también a la Dirección de Docencia por haberme invitado a participar en este panel y así pues obligar a reflexionar un poco más y hasta escribir un poco, que cuesta eso. Entonces aquí tengo algunos apuntes que pueden ser, en algunos de esos apuntes
que pueden ser base incluso para algunos trabajos de investigación en el área que nos interesa hoy. Los dos primeros párrafos se refieren a algunos antecedentes, las bases de las políticas universitarias que actualmente se aplican, se formularon en el proyecto de reforma universitario, como ya lo mencionaba la profesora Aleida, ¿verdad? Y como producto de ese trabajo tenemos uno de los documentos que contiene lo que es el modelo educativo de la UNA. En la presentación del documento de modelo educativo se nos dice y se nos da una visión clara de hacia dónde se quiere ir. Entonces, la implementación de este modelo educativo busca alcanzar los objetivos fundamentales de gestión del conocimiento para ponerlo al servicio de la solución de los grandes problemas nacionales, de promoción de una formación integral de los jóvenes hondureños y de una educación con calidad y equidad para todos. Eso es importante porque el tema de hoy es el impacto de las políticas universitarias en el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, esa es, no debemos perder de vista cuál es el centro del modelo educativo. Es importante, sin duda, contextualizar un poco que cuando se da todo este proyecto de reforma universitario y la integración de la Comisión de Transición de la UNA, estos no escapan a los intereses de la clase económica y políticamente dominante de nuestro país, así como también que dicho proyecto se desarrolla en el contexto internacional de la globalización y la imposición a países como el nuestro de modelos económicos como el neoliberal, que dentro de algunas de sus características tiene favorecer la privatización de bienes comunes y centrar su accionar alrededor del capital antes que alrededor del ser humano. Eso solo para que no lo perdamos de vista, porque siempre es importante para analizar y explicar algunos fenómenos. Al momento de la implementación de algunas de las políticas universitarias, por ejemplo, la conformación del gobierno universitario, nos encontramos que entran en contradicciones con lo contenido en ciertos textos de los documentos base de la reforma, que definitivamente privilegian la inclusión, la formación humanista y la participación de los actores fundamentales de la comunidad universitaria. Esas contradicciones se reflejan a nivel de reclamos y luchas entre los actores principales del proceso de enseñanza-aprendizaje y las autoridades universitarias. Por supuesto que estos conflictos generan muchas dificultades que obstaculizan el alcanzar ese objetivo y el alcanzar altos rendimientos en ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Por eso siempre debemos tener de vista eso, porque si no, podemos caer en utopías y no poder explicar lo que puede estar ocurriendo o cuáles son los obstáculos que tenemos para el alcance de esos objetivos. El impacto de la implementación de las políticas universitarias abarca las dimensiones administrativas, jurídicas, políticas y académicas, entre otras. De la administrativa ya nos habló bastante la profesora Aleida, yo acá, aunque tiene una influencia también, o también impacta el proceso de aprendizaje, pero nos vamos a centrar en otras de esas políticas, porque, como ya lo decía, son muchas. En lo que sí abordaremos el impacto de algunas políticas universitarias en el quehacer académico y más particularmente en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Lo pertinente para llegar a conclusiones más objetivas acerca del impacto de las políticas universitarias en el proceso de aprendizaje de los estudiantes es que cada vez que se implemente una política se planifique un seguimiento y evaluación de la misma, para luego tomar decisiones sobre la base de los resultados obtenidos comparados con los resultados esperados. Es un problema, por ejemplo, después de 10 años que se han implementado muchas políticas universitarias que impactan directa o indirectamente en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, poder discernir cuál fue la que impactó más o cuál fue la que impactó positiva o negativamente. Ya por ahí empezamos a ver datos solo de la escuela de matemática y está bastante difícil poder discernir entre esas variables. Sí se puede decir algo en forma global,
Pero entonces eso es así ya como una sugerencia de que siempre que se va a implementar una nueva política universitaria, que se tenga el plan de seguimiento para ver lo positivo o no, o si eso se para o se modifica, ¿verdad? En este momento es muy difícil hacer evaluaciones, por ejemplo, estadísticas, de impacto de cada una de las diferentes políticas implementadas en los últimos 10 años, ya que el fenómeno de rendimiento estudiantil depende de muchas variables. Hemos iniciado una investigación estadística con el objetivo de cuantificar esos impactos. Esperamos contar con el apoyo de los datos. Eso porque ahorita estamos haciendo las solicitudes justamente para obtener esos datos, porque los que tenemos en el departamento son limitados. La primera pregunta que nos hacemos es: ¿cómo medimos o evaluamos el aprendizaje en los estudiantes? No existe una respuesta completa y única a dicha pregunta. Las respuestas que podemos dar son afectadas siempre por la filosofía y propósito del modelo educativo que estemos implementando. Así que por eso no perder de vista esa esencia en el propósito, en el gran propósito del modelo educativo. Lo usual para referirse a una medida del aprendizaje de los estudiantes es hablar de su rendimiento académico, el cual en términos cuantitativos puede calcularse de más de una forma y en varias escalas. Incluso va a depender del objetivo que tengamos. Si lo que queremos es evaluar un promedio en base a un 100, o si queremos hacer otras evaluaciones que pueden ser cualitativas, o lo que queremos hacer es medir el avance en toda la carrera. Entonces son otros cálculos, dependiendo del objetivo. El modelo educativo de la UNA plantea la formación integral empleando metodologías de aprendizaje centradas en el estudiante, como ser las estrategias metodológicas constructivistas, con el propósito de desarrollar competencias que lo preparen para afrontar exitosamente el mundo profesional y contribuir a la solución de los problemas nacionales. En correspondencia con dichas estrategias metodológicas deberían plantearse las evaluaciones del rendimiento estudiantil. Nuestra experiencia y observación en Ciudad Universitaria indica que las estrategias metodológicas y las evaluaciones han cambiado muy poco. Y cuando digo esto, yo estoy recordando cuando yo fui estudiante en la universidad hace bastantes años, ¿verdad? Y seguimos en la mayor parte de nuestros espacios de aprendizaje, que le podemos cambiar el nombre, pero con las mismas prácticas, básicamente el mismo tipo de evaluaciones, ¿verdad? Entonces, eso está nada más en teoría. No se ha podido avanzar suficiente en el combate a la educación escolástica, basada en la repetición. El maestro sigue siendo la figura central. Eso es, y eso lo observamos y lo vemos, y es el indicador clave para indicar que no estamos haciendo tal constructivismo. Y cuando vemos las evaluaciones, donde pesa fundamentalmente los exámenes escritos, no hay una tal evaluación continua. Aquí estoy hablando en promedio. Disculpen a aquellos que sí están haciendo los esfuerzos y están haciendo el trabajo y avanzando en esa dirección. Para poder avanzar con mayor rapidez en la transformación del proceso de enseñanza-aprendizaje actualmente centrado en el maestro, se hace necesario el cambio en varios aspectos del entorno estudiante-profesor, para convertirlo en un proceso de aprendizaje donde el estudiante pase a ser el actor consciente. Esto requiere que las políticas universitarias dejen de ser teorías o leyes escritas para volverse praxis innovadora y transformadora. Con lo dicho en este párrafo, no se desconoce el trabajo transformador que algunos profesores, profesoras ya están haciendo. Para lograr lo anterior se debe contar con los actores fundamentales del proceso educativo, estudiantes y profesores conscientes de su rol, altamente motivados y con las condiciones apropiadas en sus espacios de aprendizaje. Esto implica el desarrollo de políticas de recursos humanos que estimulen y premien el trabajo innovador en lugar de políticas represivas que desmotivan y quitan autonomía al docente en su desempeño. Y aquí tal vez la palabra represivo puede sonar bastante fuerte, pero cuando hablamos de represivos, hablamos cualquier medida que vaya a coartar la libertad de trabajo del docente. Si el docente
Por ejemplo, tiene llamados fuertes de atención o incluso audiencias de descargo por tener reprobaciones de más de un 40% sin haber visto bien todo el caso. Eso se convierte en una medida que puede ser más bien contraproducente, y lo observamos. Aclarar que mi punto de referencia es la Escuela de Matemáticas, de ahí estoy viendo yo y tratando de alcanzar toda la universidad. Pero tenemos la gran oportunidad en la Escuela de Matemáticas porque atendemos como 13.000 estudiantes cada periodo y conocemos estudiantes de todas las unidades académicas, de todas las facultades. Así que la muestra también es bastante buena. Cuando se hace eso, porque ha habido esos llamados de atención a algunos profesores, y vamos a hablar de eso, no voy a hablar así en general, pero que los conocemos por profesores buenos, por profesores responsables. Entonces, ¿qué ha pasado con esto? Hubo un tiempo que en matemáticas se hablaba, y yo he estado de acuerdo con que ha existido, lo que es la constante macabra. Un profesor francés, ¿verdad?, la introdujo por ahí, donde el profesor tenía que, no solo de matemática, de diferentes áreas, pero mucho en matemática también, pasan tantos. Esa es la constante macabra. Podemos caer en otro tipo también de constantes. La constante de mi chamba segura. Si me reprueban menos del 40%, nadie me va a llamar, nadie me va a hacer un llamado de atención. Pero ¿significa eso que logramos mejores objetivos en el aprendizaje? No. Entonces podemos estar con esas acciones de ese tipo, hay que transformarlas en premiar el mérito, en premiar el trabajo, para no ir a caer en eso que nos puede traer como consecuencia la pérdida de la calidad con más altos porcentajes de aprobación. Ahorita di 3 cursos el periodo pasado, hay en uno que tengo el 54% de reprobación. Por primera vez, y yo lo he estado dando por años. Y me sorprendió y vi, y estoy viendo de lo que está pasando y tratando de explicar por qué. Pero tengo también otros de esos cursos que tal vez tienen un 12% tengo otro que creo que estuvo como en el 12% de reprobación, el mismo maestro, con diferentes grupos. Entonces, no puede ser así nomás un número. La implementación, otros cuando hablamos de la pérdida de autonomía, ¿va? Por ejemplo, una práctica que yo no estoy de acuerdo, que no solo es en el departamento de matemáticas, sino en otros departamentos, con los exámenes unificados. Un examen unificado le quita autonomía al profesor en la implementación de metodologías, tanto de enseñanza-aprendizaje como de evaluación. Y otras más, ¿verdad?, que podíamos hablar. La implementación de normas académicas tendientes a mejorar el rendimiento académico estudiantil debe hacerse creando los espacios de aprendizaje que permitan al estudiante convertirse en el sujeto activo, dueño de su proceso de formación integral. Y aquí me refiero a los intentos que ya hemos tenido de completar la aplicación de las normas académicas. Yo, como profesor, creo que no existen las condiciones para poder exigir al estudiante todavía todo eso, y tenemos que saberlo hacer. En los últimos años hemos visto cómo se exige a maestros y estudiantes cumplir con normativas. Bien, ya me fui. Entonces vamos a hablar, aquí hay varias cosas más. El cambio de periodos semestrales a trimestrales está afectando el proceso porque no se hizo con planificación. Y aquí otro punto, casi para terminar, estudios en diferentes universidades de América Latina revelan que entre las variables significativas en el rendimiento académico y nivel de éxito o fracaso en la finalización de una carrera se encuentran el promedio de calificaciones de los últimos años de educación media,
puntaje obtenido en el examen de admisión, número de asignaturas aprobadas en el primer año de carrera, participación y asistencia a clases. Es importante destacar que en algunos de los estudios el puntaje de admisión no resulta ser una variable significativa. Esto para reflexionar acerca de estas medidas. No podemos inferir con esos estudios acerca de nuestra universidad y de nuestra población estudiantil, pero sí nos llama a que hagamos nuestros propios estudios considerando las variables socioeconómicas, las variables pedagógicas, las variables psicosociales, todas esas variables que pueden afectar para en base a ellas tomar las decisiones. Vean, me llama la atención que en varias de esas universidades fue importante el éxito en los primeros semestres del estudiante en relación al éxito en toda la carrera. ¿Qué significa eso? Que entonces debemos preocuparnos por crear las mejores condiciones para ese estudiante de primer ingreso. Si tenemos lo que consideramos los mejores profesores, pues ahí deben estar los mejores profesores, los espacios de aprendizaje apropiados con la cantidad de estudiantes apropiados, porque si esa es una variable importante, entonces pongámosle mucha atención y démosle importancia a ese rendimiento de nuestros estudiantes de secundaria, a ese rendimiento para admisión a la universidad. Inicialmente había una ponderación entre eso y el examen de admisión y se quitó. Creo que eso debe ser revisado porque no se está estimulando entonces en un alto rendimiento en educación media y otras cuestiones que podíamos tener ahí. Y solo voy a terminar con este párrafo para dar seguimiento al impacto de la aplicación de las políticas universitarias y a todo el quehacer en docencia, investigación y vinculación. Es clave contar con un sistema básico de indicadores para la educación superior, como se propone en el proyecto de creación del Observatorio en Educación. Y ahí traigo a colación, ya el proyecto ya se presentó y esperamos que avance, ¿verdad? Y que se nos sirva para justamente estar dando seguimiento y que nos sirva en la toma de decisiones. Muchas gracias. Antes de dar paso a la doctora Patricia Hernández, yo quiero que no perdamos de vista que esto es un panel de discusión donde cuando yo leí el tema, bueno, primero, ¿cuáles son las políticas, verdad? Era como para empezar, casi todas las personas que estamos aquí somos docentes, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos conocemos las políticas universitarias? Y luego tenía un título bien interesante este panel, que era el impacto que tenía en el aprendizaje. Todos nos preguntaban, bueno, ¿cuáles son las políticas? Ya nos contaba la magístera Leita que las políticas son varias, ¿verdad? Pero es interesante que el doctor De Stephen trae el impacto y me está dejando la impresión de que él percibe que no están impactando mucho, pero bueno, ya dejaremos eso para discusión. O no sé si lo quiere mencionar ahorita. No, después, ¿verdad? Porque si no nos llevamos vamos entonces a escuchar a la doctora Patricia. Gracias. Sí, me voy a poner de pie para, por motivos obvios, ser un poco más visible a todos los compañeros que están. Bueno, muchísimo gusto. Quiero comenzar por agradecer la invitación que tan gentilmente me ha hecho la Dirección de Docencia, de tener el privilegio de estar aquí compartiendo esta mesa de debate con tan excelentes docentes y personas muy comprometidas con esta universidad de muchísimos años. Lo que ellos han dicho realmente está dentro de mi presentación, y entonces pasaré rápidamente. Generalmente cuando yo hablo de políticas de tecnología de información y comunicación, como que la gente se transporta a otro mundo que no tiene nada que ver más bien con el mundo de la docencia y de la educación superior en la universidad. Mi ponencia se llama Políticas TIC, su impacto en una institución de educación superior. Yo quiero abordar en primer lugar, así rápidamente, aunque ya fue conversado aquí, lo que son esas políticas educativas, lo que significa la transformación digital de las universidades y políticas TIC. Las políticas TIC de la Universidad Nacional, que de repente no todas las conocen, y cuál es el impacto entonces en la universidad. Me encontré con este pensamiento que dice, en tantos años de academia, nunca he experimentado un ritmo de cambio tan rápido como ahora. Estoy convencido de que el futuro pertenece a aquellas instituciones que son lo suficientemente ágiles para mantenerse al frente de la ola de cambio y, lo que es más importante, ayudar a definir cuál será el próximo paso en educación.
Y de eso es exactamente que se trata las políticas educativas, porque tal como le dijeron, debemos tener los indicadores, debemos evaluarlas, debemos cambiarlas, el ritmo generacional también, sobre todo nosotros lo experimentamos mucho, ustedes lo van a ver acá, en las políticas de tecnología, y todo eso debemos de tomarlo en cuenta entonces cuando hablamos de las políticas educativas. Es que ahora no estamos hablando solamente de tener tecnología en las universidades, estamos hablando, ¿verdad?, de un proceso que se llama transformación digital de las universidades. ¿Qué es eso? Se entiende como un proceso por el cual las distintas organizaciones reorganizan sus mecanismos de acción, reaccionan e innovan mediante la implementación de las tecnologías. Debe ser esta en esta época una necesidad y no una opción para las instituciones de educación superior. Sería la diferencia entre avanzar o volverse obsoleto. Esto se dijo hace poco en Cartagena de Indias en la reunión de vicerrectores y directores de tecnología de las universidades, donde se trata justamente de que dentro de todas las políticas educativas de la universidad, más bien la tecnología no sea tomada y visionada solamente de forma instrumental, sino que está dentro de cada uno de los procesos de enseñanza-aprendizaje y de la docencia universitaria. Fíjense que una universidad, esta universidad, la Georgia Tech, creó un comité porque ellos decidieron ver cómo se miraban ellos al año 2040. ¿Y qué es lo que ellos concluyeron? Y dice, el instituto debe redefinir su enfoque fundamental de la entrega educativa en 4 acciones claves. Eliminar barreras artificiales entre la universidad y la educación preuniversitaria, que justamente el doctor De Stephen estaba hablando también en este momento. Inventar vías educativas flexibles y credenciales que reconozcan el aprendizaje continuo. Reinventar la presencia física de la universidad para una población mundial de estudiantes, porque ahora no estamos circundados solamente por el espacio físico. Proporcionar redes de asesoría y entrenamiento que satisfagan las necesidades de por vida de los estudiantes de esta universidad, ¿verdad?, de todas las edades. ¿Cuáles son las habilidades que este comité dijo que se debían requerir en la educación del futuro? En primer lugar, una inteligencia emocional y empatía, una alfabetización mediática, una conciencia y capacidad de gestionar la atención, un pensamiento ecológico, la creatividad, la capacidad de encontrar soluciones no convencionales, la cooperación, la capacidad para resolver tareas no convencionales a través de esa cooperación, la capacidad de estudiar y la capacidad de elegir estrategias de aprendizaje personal, donde ustedes saben que el docente solo sería guía de ese aprendizaje, pero cada estudiante podría él mismo, ¿verdad?, elegir cuál es la estrategia para su propio aprendizaje. Esta información, ¿verdad?, se trabajó en una plataforma de colaboración internacional que reúne a diversas personas que son líderes en la educación global para debatir e implementar la transformación necesaria de los ecosistemas educativos del futuro. Hablando ya de las políticas educativas, entonces, en primer lugar, nosotros vemos que representan un elemento que es primordial en la conformación del sistema educativo de una nación. No estamos hablando solamente de la Universidad Nacional, porque nosotros estamos en el ecosistema educativo también de todo el país. Las políticas deben estar acompañadas, tal como bien lo dijeron mis predecesores, por indicadores, por estrategias, objetivos, pero sobre todo financiamiento realmente para poderlas llevar a cabo, para que puedan ser supervisadas y de esta manera lograr un avance que lleve al logro de una educación de calidad y equitativa. La verdad, las políticas son una práctica de una filosofía que está enfocada en el aprendizaje futuro, posible y deseable de la sociedad. Las políticas educativas son políticas públicas, pero existen ciertas políticas que son muy específicas, muy especiales, que son las políticas de tecnología, de información y comunicación, que están dentro de esas políticas educativas y forman parte de las políticas públicas de un país. La verdad es que otros países que han experimentado estos grandes cambios educativos nos han dicho, por ejemplo, Pasi Sahlberg, que es uno de los creadores de las reformas políticas educativas de Finlandia, en los años 90, él escribió un libro que se llama Lecciones finlandesas,
y nos dice, la educación pública de alta calidad no es el resultado de políticas educativas por sí solas, sino también de políticas sociales. O sea que nuestras políticas educativas deben estar al unísono y en consonancia también con una política social. Las políticas específicas dentro de esas políticas educativas y que nosotros llamamos políticas de tecnología de información y comunicación están compuestas, tienen dos componentes. Uno de ellos que son políticas y reglamentos para el uso aceptable de la tecnología. Esto quiere decir que nosotros tenemos guías que nos permiten ver cómo utilizar todas las herramientas tecnológicas que se ponen a nuestro alcance. Y tenemos también un plan maestro de desarrollo que a través de proyectos permite que nosotros entonces demos seguimiento y vayamos avanzando para cumplir todas estas políticas. Estos dos componentes son los que forman las políticas TICs. Nuestra universidad tiene esas políticas. No todas las instituciones educativas del país la tienen, inclusive siendo de educación superior. Nosotros sí las tenemos. ¿Y qué visión tienen esas políticas de tecnología? Utilizar la tecnología de información y comunicación para fortalecer el rendimiento académico en contribución al desarrollo sostenible de la sociedad nacional y global. Generalmente, nuevamente, y vuelvo a repetir, cuando hablamos de tecnología, generalmente las personas piensan que yo voy a hablar solamente de herramientas, pero no es así, ¿verdad? La tecnología, como le digo, el desarrollo tecnológico, solamente pensando en instrumentos y en herramientas no es válido si realmente esto no tiene una aplicación y un impacto en el aprendizaje en una institución de educación. Entonces, esa es la visión de nuestras políticas TICs de la UNA. Estas políticas TICs tienen también, como les decía, reglamentos para el uso aceptable de esos recursos y tienen un objetivo, establecer políticas y reglamentos para su buen uso, para aprovechar esta tecnología y brindar a toda la población universitaria entonces diversos servicios. ¿Cuál es el alcance de esas políticas? Pues entonces esas políticas se aplican a todos los usuarios de la comunidad universitaria, no solamente a los estudiantes, se aplican a todos los sectores, inclusive desde las autoridades universitarias también a todos los estudiantes, son de aplicación general. ¿Qué objetivos tienen esas políticas? Pues estos objetivos son mejorar el servicio de la UNA a la comunidad hondureña a través del uso de la tecnología, fortalecer, tal como decía la maestra Aleida, la gobernabilidad, la rendición de cuentas y la transparencia de la UNA, fortalecer el recurso humano y técnico para asegurar la sostenibilidad del sistema de tecnología de la Universidad Nacional. Esos serían los objetivos. Y están orientadas a qué áreas: el establecimiento de servicios de tecnología, el establecimiento de una red de comunicación de datos, el establecimiento de una organización de soporte al sistema, el establecimiento de un programa de desarrollo de competencias y la administración y el manejo de todos los recursos de información de nuestra universidad. Para cumplir con esos objetivos nosotros tenemos 9 elementos muy importantes. Mejorar la capacidad de coordinación, transformar el sistema educativo a través del uso del aprendizaje electrónico o el llamado e-learning, transformar la organización de la biblioteca de una biblioteca tradicional en un sistema bibliotecario, una organización que consista tanto de información como de centros de navegación del conocimiento en red. Y esto es importantísimo. Crear contenido local, administrar los sistemas de información, promover el uso de la computadora, el desarrollo de competencias tanto de docentes como de estudiantes y administrativos, una infraestructura de comunicación de datos y todos los servicios de apoyo a todas las tecnologías. Para poder llevar esto a cabo, como les decía, nosotros tenemos lo que se llama un plan maestro. ¿Qué es ese plan maestro? Es un marco de trabajo. ¿Para qué? Para implementar estrategias y planes de acción que están orientados a suplir las necesidades. Tienen que ser traducidas entonces a proyectos de implementación. La importancia no solo radica en proveer estos proyectos, sino también en proveer información específica que es necesaria con los requerimientos en cuanto a tiempo, habilidades y financiamiento necesarios para poder implementar la tecnología en nuestra universidad. La creación de ese plan maestro académico vincula una planificación de largo alcance, por supuesto con los objetivos académicos, y garantiza que la gobernanza universitaria se alinee con las necesidades de innovación educativa.
También hay técnicas para promover esa innovación a nivel de cada miembro de las facultades, incluido el uso de nuevas formas de pensar sobre el cambio educativo, proporcionar un marco útil para identificar proyectos y también iniciativas de alto impacto. ¿Cómo se está haciendo uso de toda esa tecnología después de que nosotros contamos entonces ya no solo con las herramientas, sino también con las políticas de tecnología de información y con un plan maestro de desarrollo? En primer lugar, las TICs permiten que los alumnos sean partícipes de su propio aprendizaje, el aumento de la interacción entre docentes y alumnos, el manejo propio de sistemas de información tanto para su ingreso a la universidad como para manejar sus recursos de información, manejar sus clases, su comunicación entre estudiantes y amigos, para el manejo inclusive de sus finanzas, como por ejemplo lo que se ha establecido ahora de los pagos en línea. Nuestra universidad no podría lograr eso si realmente no contase con una red de datos que se llama una NET y que realmente cubre todo el país. Esta es la infraestructura de telecomunicaciones más grande y más robusta de una institución educativa, sobre todo de una institución educativa de nivel superior, inclusive a nivel centroamericano. Para que nosotros podamos entonces utilizar todas las herramientas educativas y tener la comunicación necesaria, necesitamos un tipo de infraestructura de datos como esta. Entonces está diseñada para la continuidad del servicio, tiene salidas a Internet, tiene redundancia para intranet e Internet, tiene nuevos desarrollos en los centros regionales y también en los centros de recursos de aprendizaje a distancia, que están interconectados y que pueden interconectarse también sin mucho esfuerzo, exactamente, los telecentros universitarios. Este es un dato bien importante, porque es bueno saber que no solo es que bonito tenemos toda una gran cantidad de infraestructura, todo lo que hacemos, todo el mundo en este momento puede tomar su celular, navegar en Internet, ¿verdad? Utilizar WhatsApp, etcétera, etcétera, todas sus aplicaciones. Pues eso es tan sencillo que cuesta la bicoca de 17.200.000 lempiras anuales a la universidad y mensualmente se paga 1.386.440.80 es la inversión de Internet y acarreo de datos de nuestra universidad. ¿Por qué yo coloco este dato también? No solo para que sepan que la universidad tiene la capacidad de pagar eso, sino para que incentivemos el uso educativo y académico, ¿verdad?, de la tecnología. Nosotros, con la infraestructura de la universidad y con las políticas de desarrollo tecnológico que maneja, ahora nosotros tenemos la posibilidad inclusive de ser miembros de esta red latinoamericana que permite que nos interconectemos con todo Mesoamérica y también interconectarnos con Europa y a través de Europa todos los continentes. Tenemos una universidad virtual porque, si ustedes se fijan, ahí hay 48.215 estudiantes en 2.801 aulas virtuales, hay 1.927 aulas activas, hay trabajando en ese campus virtual 2.415, hay un soporte para ellos de 2.369 soportes, hay sí aulas que están ahí pero que están inactivas, 874 y se brinda un soporte de 432. Nuestra universidad ahora cuenta con repositorios institucionales que son base del contenido, como por ejemplo el repositorio institucional Cibalná, un repositorio para materiales de archivo y un repositorio para objetos de aprendizaje. La universidad ahora tiene una red de videoconferencias que pueden utilizarla cuando ustedes quieran y poderla optimizar entonces en el uso con sus estudiantes a través de todo el país y también a lo externo. Y aquí vemos el ejemplo del impacto, por ejemplo, que tiene la tecnología, sobre todo en el uso del estudiante. Estas estadísticas que ustedes ven aquí, esta es la matrícula de mayo a junio del 2018, utilizaron un teléfono móvil para inscribirse 70.9% de los estudiantes. Y solamente de julio a septiembre, ya en la tercera matrícula, subió a 76.1%. Las políticas educativas, el plan maestro y todo esto debe acompañar todo esto. Y por eso son necesarios los datos que yo voy a hablar con el doctor, que sí ya los tenemos y que los voy a poner también a la orden de ustedes, porque la universidad también ya tiene sus metodologías del manejo de datos, está trabajando con Big Data. Las aulas TI que se hablaba, que miraba yo en la locución del doctor De Stephen también, lo bueno que es contar con aulas que tengan los insumos básicos para que un docente pueda realmente trabajar en entornos diferentes.
Este es un nuevo proyecto, se van a instalar 51 aulas TI básicas en la UNA, en los otros 8 centros regionales. Se va a brindar un kit pack multimedia a 7 centros de recursos de aprendizaje a distancia y también se preparará a los docentes. Nosotros tenemos Wi-Fi, pero solamente localizado, y podemos entonces medir sobre todo lo que les hablaba del uso de los teléfonos por los estudiantes. Y para finalizar, quiero decirles, ¿verdad?, que lo que tenemos nosotros que tener bien claro, ¿verdad?, es que estamos tratando de educación pública y de políticas públicas y de políticas de educación de una institución pública. Y estamos hablando de tecnología para una institución pública. ¿Pero qué significa esto? Que porque es pública no es que va a ser cualquier cosa, tiene que ser de calidad. Nos dice siempre Paz y Salver, es una obligación moral, pues el bienestar y en última instancia la felicidad de un individuo depende del conocimiento, de las aptitudes y de las visiones del mundo que son proporcionadas por una educación de calidad. Es también un imperativo económico, ya que la riqueza de las naciones depende cada vez más de las habilidades del conocimiento. Muchísimas gracias por su atención. Estoy a la orden. Muchas gracias, doctora, por ese refrescante y optimista visión de la política, ¿no?, de las políticas técnicas y cómo estas han implementado en el impacto del estudiante. Pensaría yo, y esto me trae un poquito como una cierta motivación, ¿no? Pensando en lo que hablaba antes el doctor de Stephen, que yo se sentía un poco cargado porque percibí que siente como que a veces nos quitan autonomía, ¿no? Cuando esto de la reprobación, entonces algunos no pueden reprobar porque entonces luego te mandan a educarte, o los exámenes unificados, que también algunos no nos podemos quejar, pero ciertamente la parte tecnológica es algo que a mí me da mucho gusto, por lo menos yo que vengo de ciencias médicas, usamos mucho todo el tema de las bibliotecas virtuales. El que nos obliguen a usar el correo institucional, yo creo que es algo que me permite darme cuenta de lo que está pasando aquí en Ciudad Universitaria muchas veces, que antes esa información no llegaba ya, o sea, se la pasaban al departamento pero no le llegaba a uno. Entonces yo creo que sí hemos avanzado un montón en esta parte, ¿no?, en términos de infraestructura. Así que este tema de las políticas está de irlas conociendo, ¿no?, de venir más al centro de docencias para que nos vayamos dando cuenta de cuáles son, de cómo están impactando, porque seguramente el impacto tendrán, ¿no? Sí, me gustaría, si hay preguntas de parte del público, antes de que podamos brindar una conclusión final. Bien, para el doctor Jorge de Stephen dice, ¿qué indicadores a nivel de la universidad nos orientan a la prevalencia de la utilización del puntaje de educación media como parte de las políticas de admisión? Le doy otra pregunta para usted, no sé si quiere que se la haga ahorita mismo o contesta esa primera. A ver si tiene. Si considera que si tienen la suficiente apertura para participar en el proceso de definición de las políticas universitarias. ¿Qué indicadores a nivel de la universidad nos orientan a la prevalencia de la utilización del puntaje de educación, media? Yo aquí, para llegar a estos apuntes, busqué un poco. Hice alguna investigación bibliográfica y me encontré ahí con unos trabajos, especialmente me interesaron los de América Latina, algunos de universidades de Argentina, Ecuador, Chile, de la Universidad de Costa Rica. En la mayoría de ellos, ¿verdad?, el rendimiento de los últimos años, en algunos dice los últimos 2 ciclos, en otros los últimos 2 años, de educación medio, que es una de las variables significativas, ¿verdad?, para el rendimiento en la universidad. Acá yo sé que al inicio se ponderaba entre el puntaje de examen de admisión y el índice académico que se traía de bachillerato, y después eso se dejó. Entiendo que se dejó por la falta de estándar en nuestra educación media, y que podemos tener un promedio de 90
y un promedio de 70, ¿verdad?, en diferentes colegios, y de repente el de 70 puede estar con una base más fuerte que la del 90, ¿verdad? Entiendo que razones como esas fueron por lo que escuché alguna vez, pero yo no creo que esa debe ser la razón, ¿verdad? Más bien es la razón para forzar y presionar en el nivel medio a que se mejore, porque si no, con eso lo que estamos haciendo es castigando al estudiante que se esfuerza en educación media y que no recibe ningún incentivo por haber obtenido, en el sentido de admisión a una universidad, para llegar a la universidad. Entonces, ahorita no tenemos un estudio, justamente de eso se trata, ¿verdad? Y lo que se planteó al final, que es de hacer nuestros propios estudios con todas esas variables. Por ahí se encuentran cosas muy interesantes, como ser estudios que nos hablan incluso de toda la cuestión del ambiente familiar, de la distancia a la que vive el estudiante de la universidad. No es que la universidad va a resolver todo eso, pero puede orientar. Vaya, por ejemplo, si la distancia a la que vive y el ambiente en el que vive es importante, uno piensa entonces, las universidades norteamericanas que tienen la residencia estudiantil en la universitaria, bueno, esas son algunas de las razones, ¿verdad? Porque tienen ahí el ambiente. Si el ambiente familiar acá es incluso hasta de violencia familiar, o el ambiente es un ambiente de violencia en su barrio, trasladado a otro en la medida de lo posible, no como la universidad resolviendo puntualmente eso, sino guiando y orientando en todos esos sentidos, no necesariamente con una residencia dentro de la universidad, pero sí proyectos alrededor de la universidad que pueden ser privados, ¿verdad? Así, entonces ahí en este momento para la educación media solo son estudios de otras partes que no podemos inferirlos directamente, pero que sí nos invitan y más bien nos piden, nos exigen que los hagamos nosotros los propios estudios, para considerar con nuestras realidades cuáles son esas variables más significativas. Considera que tienen la suficiente apertura para participar en el proceso de definición de las políticas universitarias. Esto creo que toca el tema del gobierno universitario. El gobierno universitario, la ley orgánica lo plantea bastante claro, ¿verdad? Con consejo universitario, la junta de dirección, las juntas directivas en facultades, el papel de los claustros, el papel de los comités técnicos de carrera, lo cual es una falencia que tenemos porque no existe el gobierno universitario como lo plantea la ley orgánica. En ese sentido, ¿verdad?, podemos decir que no tenemos el nivel de participación de acuerdo a ese gobierno universitario. Sí existen algunos espacios donde se dice, pero por ejemplo, si nosotros queremos incidir y opinar sobre el presupuesto de una facultad, de cómo se va a desglosar el presupuesto de una facultad como claustro de profesores, no podemos hacer porque no estamos integrados, no está integrada la junta directiva, a pesar de que, por ejemplo, en el caso particular de la Facultad de Ciencias lo hemos pedido al decano y pedirle que aunque no esté de acuerdo a la ley, ¿verdad?, así que seamos invitados a participar y a integrarla, ¿verdad?, con el fin de que esas decisiones no sean tomadas tan unilateralmente. Así que no existen actualmente todas las garantías para la participación de todos los actores de la universidad en esa toma de decisiones de las políticas universitarias. Bien, vamos a tratar de dar lectura a todas las preguntas, pero con temas de tiempo no sé si podré. Pero bueno, hay una que dice felicidades por su ponencia a la doctora Leida Romero. Usted como presidenta de la Junta de la Dirección, ¿qué políticas específicamente usted considera han beneficiado el aprendizaje de los estudiantes, incluyendo la infraestructura que se considera una parte importante del desarrollo de la academia solamente? Luego hay
Otra para usted que decía, al decir usted que hay 3 entes de alta autoridad en la universidad y que eso es complejo, ¿no es esto alta burocratización? Que podría simplificarse, ya que lapida los fondos que deberían ser destinados a la academia. La elaboración de reglamentos, se preguntaba, ¿no es potestad del Consejo Universitario? Y luego preguntaba también para usted que si la reforma, bueno, alguien decía o reflexionaba que la reforma universitaria ha generado políticas que han impactado negativamente en la participación estudiantil y docente, por ende la democratización universitaria. Esto ha llevado a un diálogo precario y el autoritarismo de las autoridades universitarias. Ejemplos de esas contradicciones serían las inversiones en edificios administrativos, el abandono de la actualización de bibliografía y mantenimiento de la biblioteca central, que repercute en la actualización bibliográfica que se exige con la planificación didáctica. Si tenía como algo para eso. Gracias. En primer lugar, una de las preguntas, la inicial, era sobre las políticas específicamente que han beneficiado el aprendizaje de los estudiantes. Pareciera superficialmente que una política administrativa y una política de gobernabilidad no beneficia a los estudiantes. Pero si ustedes se imaginan que viniera un proceso de elección de autoridades sin tomar en cuenta cuáles son los requisitos y cuáles son las potencialidades que tiene que tener en un proceso de reforma, entonces podríamos correr el riesgo. Uno de los elementos que nosotros tomamos en consideración a la hora de elegir una autoridad es el compromiso que tiene con la reforma universitaria. ¿Para qué? Porque eso lo enfoca y le permite a los estudiantes, a las otras autoridades, tener a un verdadero académico dirigiendo una unidad ejecutora, una decanatura, un centro regional. Entonces la gobernabilidad es importante, aunque pareciera a simple vista que solo son los edificios, pero además de esos edificios, esas políticas administrativas también benefician a la institución. Una política financiera le permite recobrar recursos, como un manual para el caso de cómo se liquidan los fondos, le permite y le está permitiendo a la universidad tener una recuperación de una mora. Y esos son recursos que se invierten y se dedican también a la academia. Otra pregunta que está aquí es que la reforma universitaria ha generado políticas que han impactado negativamente en la participación estudiantil. Quiero decirles que las políticas y lo que establece la ley orgánica es todo lo contrario. No era la idea de que el estudiante no tuviera participación en el gobierno estudiantil. Ahí está definida la participación de los estudiantes en el gobierno estudiantil. Hay un procedimiento de participación. Y creo que lo que se ha faltado es esa organización en los comités académicos para el caso. Esos comités no necesitarían que hubiese una elección estudiantil para poderse integrar. Sí, las juntas directivas y el consejo universitario, que es ahí donde se toman otras decisiones, ¿verdad? Y sí necesitaría... sí me parece que el proceso de democratización de la universidad sí se está dando, sí está definido en la ley orgánica, está definido en los reglamentos y creo que en este momento se está avanzando bastante en ese tema. Esto ha llevado a un diálogo precario y al autoritarismo, dice, de las autoridades universitarias. Algunos de esos ejemplos son las contradicciones, son las inversiones en edificios administrativos y el abandono de la actualización de bibliografía. Bueno, ese es un tema que tiene otra competencia en otros órganos, ¿verdad? Porque les quiero explicar que también es necesario, quizá no un edificio administrativo como el que se tiene, ¿verdad? No sé, pienso que pudo ser una inversión, una menor inversión en ese edificio administrativo. Después empieza la construcción, empiezan a hacerse otros aumentos, otras necesidades, pero sí el personal administrativo no es lo más importante. Lo más importante es la academia. Y nosotros entendemos que esa
esas políticas administrativas tienen como objetivo prevalecer y mejorar las acciones académicas. Y también quería decirles que con respecto a los presupuestos, la universidad tiene casi un 71% de inversión en sueldos y salarios y más de un 10% en gastos fijos. Estoy hablando de lo que mencionaba la doctora Patricia Hernández, el tema tecnológico, el tema del agua, la electricidad. Quizás esas cosas no se pueden ver, pero eso también tiene un impacto académico en toda la institución. Hablando de eso, tendríamos más de un 81% en gastos fijos que no se pueden tocar. Entonces, cada unidad, por eso yo les hablaba de algo importante, que es la planificación. Cada unidad debe de planificar las actividades que va a realizar, porque como no se tienen los recursos, ojalá los tuviéramos, pero el incremento al presupuesto que tiene la universidad cada año no llega a un 5%. Y sin embargo, el ajuste por costo de vida generalmente se relaciona con esa cantidad, 4.7, 3.7, 4.8. Así es, o sea, el incremento del presupuesto se traduce a un ajuste por costo de vida que tiene que ser aplicado a todos los empleados de la universidad. Ojalá pudiéramos tener más. Finalmente, dice, a decir usted que hay 3 entes de alta autoridad en la UNA y que eso es complejo. ¿No es esto alta burocratización que podría simplificarse, ya que lapida los fondos que deberían ser destinados a la academia? La elaboración de reglamento. Bueno, con respecto a esto, quiero decirles que el Consejo Universitario es un órgano que ha estado siempre dentro de la ley orgánica de la universidad, es el máximo órgano. Y este Consejo Universitario está integrado, como ustedes ya lo saben, por el rector o la rectora que ejerce la presidencia, decanos, directores de centro, estudiantes, también aquí hay docentes que son nombrados por los claustros, y quiero decirles que este Consejo Universitario pues no recibe ningún emolumento adicional los que participan en el Consejo Universitario. El salario que devengan es el salario que le genera su trabajo, ya sea en cualquier órgano de dirección que tenga. Con respecto a la Junta de Dirección, al inicio eran 9 miembros. Se hizo una reforma en el 2013 y quedó en 7 miembros. Los miembros docentes de la Junta de Dirección Universitaria no devengamos un emolumento adicional. Es nuestro mismo salario docente, nada más que ejerciendo una actividad que tiene mucha mayor demanda y un mayor compromiso, porque la toma de decisiones también implica riesgos y riesgos bastante fuertes. Y finalmente, la elaboración de reglamentos no son elaborados por el Consejo Universitario, son aprobados por el Consejo Universitario. Y la Junta de Dirección, tal como lo especifica la Ley Orgánica de la Universidad, también tiene la potestad de elaborar y aprobar los reglamentos en el ámbito de la competencia que tiene como órgano de administración principal. Creo que eso es todo. Muchas gracias. A usted. Solo voy a leer 2 más por términos del tiempo. Hay una que iba dirigida a la doctora Patricia que decía qué políticas o medidas existen dentro de la universidad para coordinar el trabajo con la DGT, la DIE, el sistema de educación a distancia, para aprovechar tanto la inversión económica como el esfuerzo humano en el uso de las TICs. Okay. Y hay una que, a ver quién de los 3 lo quiere contestar, porque a mí también me llama mucho la atención, que es que si existe una política de inclusión dirigida a personas con discapacidad y a población de los pueblos originarios y afrondureños, y si existen, ¿por qué no hay involucramiento en actores claves? Bueno, sí. En primer lugar, con todas con el sistema de educación a distancia, con la DIE, la DGT trabaja en conjunto con todos ellos.
Nuestro trabajo justamente más bien es el apoyo que les podemos dar a ellos en las cuestiones tecnológicas, y todos los procesos que se realizan en conjunto. El hecho de que nosotros, por ejemplo, manejemos la parte técnica del campus virtual, la parte de contenido la maneja la DIE, por ejemplo. El hecho de que la Dirección de Ingreso, Permanencia y Promoción, por ejemplo, que veo que aquí está la señora directora, ellos manejan la parte que les compete y nosotros manejamos la parte técnica del sistema. Entonces nosotros trabajamos en conjunto realmente con todas las unidades de la universidad, y cada cosa que se va a hacer se hace realmente en conjunto, en reuniones permanentes. Vivimos en reuniones permanentes con todas las áreas de la universidad, sean estas administrativas, porque también nosotros automatizamos la parte de la gerencia y de la gestión de la universidad, y también toda la parte académica se trabaja realmente en conjunto. Y bien, política de inclusión para las personas con discapacidad. Puedo rápidamente hacer mención porque, por ejemplo, la biblioteca posee un lugar especializado para estudiantes con discapacidad. Lo tiene, y tiene también, trabaja en conjunto con la OAE, que posee, ¿verdad?, el programa para estudiantes con capacidades especiales. Se trabaja en conjunto con ellos, y justo en este momento más bien se está recibiendo una donación que va a permitir a los estudiantes con discapacidad visual el manejar equipo tecnológico que permita tener sus documentos en braille, y también se manejan lupas especiales y también software que permiten que ellos naveguen en internet aún teniendo problemas con la visión. Entonces, por lo menos en esta parte que compete, sí, la universidad tiene a través de la UAE, ¿verdad?, un programa especial, y la DGT colabora inclusive con la tecnología para poder atender a estos estudiantes, y la biblioteca tiene un proyecto especial para esa atención. Bueno. Sí, solamente para agregar, la OAE, como les decía la doctora Patricia Hernández, tiene programas específicos para estudiantes que tienen algún grado de discapacidad. Ellos se inscriben en programas y se les da un seguimiento especial a esos estudiantes. Se los digo por experiencia propia, tengo un sobrino que está inscrito y sí le han dado seguimiento durante varios años. Él es sobreviviente de cáncer y está inscrito en ese programa. Al inicio ni yo misma lo sabía, y cuando lo supe, pues le dije anda y se ha inscrito, y lo han apoyado bastante. También existen esas becas que son becas que se les da a ciertos estudiantes que son de algunas regiones más postergadas. Le llaman becas de equidad, no solamente becas de excelencia académica. Si bien decía el doctor De Stephen, hay muchas deudas pendientes, y una de esas deudas pues son esas residencias estudiantiles que no necesariamente tienen que ser administradas por la universidad, pero que sí podrían darle una oportunidad a los estudiantes que vienen de otras regiones y pudieran tener una ubicación más accesible a la universidad y más segura. Pero ese sí es un proyecto que está dentro de la ley orgánica, pero es una deuda pendiente. Gracias. Bien, muchas gracias. Para respetar el tiempo, como insisto, le vamos a pedir aquí a nuestra relatora, la magíster Alejandra Miroslava Santos, que nos haga pues una conclusión de nuestro panel de discusión y posteriormente la entrega de los diplomas de nuestros expertos. Bueno, buenos días a todos nuevamente, al panel de especialistas que nos han acompañado esta mañana, y a todos los participantes a esta discusión sobre las políticas, cómo impactan con el aprendizaje en el sistema educativo universitario, y podemos entonces sacar muchas conclusiones interesantes que tienen que ver con la toma de decisiones que la misma universidad establece para poder continuar y para poder lograr lo que se ha establecido, sobre todo en su modelo educativo. Como conclusión podemos decir que nosotros vivimos en este momento en la cuarta reforma universitaria, lo cual es para todos nosotros, para todos los integrantes de la universidad, es necesario conocerla para poder comprender muchas de las decisiones que se toman a nivel de la universidad. Hemos aprendido el día de hoy, o hemos conocido el día de hoy, que la Junta de Dirección Universitaria
tiene como sus bases o sus atribuciones el poder establecer 4 ejes que para la universidad son importantes, como es la planificación, la organización, el control administrativo y el seguimiento de resultados. La planificación, destacamos el hecho de que gracias a la planificación, esta le permite a la universidad establecer los ejes de mejoramiento de la calidad y el fortalecimiento de la institución, lo cual le permite una transparencia ante la sociedad hondureña. Por eso cuenta con secretarías como el CEPI, el CEDI, la CEAF, la DGT, que todas estas ayudan entonces a eficientar la planificación que la universidad se ha establecido. Todo lo anterior, obviamente, que se encuentra regulado dentro de la ley orgánica. La organización, podemos destacar el hecho que gracias a la organización se puede contar con un manual de procedimientos en el caso del nombramiento de autoridades universitarias. Esto es interesante porque formaba parte de las preguntas que se hicieron al final sobre cuáles son esas políticas que han impactado de manera positiva y podemos destacar esta misma, ya que gracias a ese manual podemos ahora nombrar, o la universidad tiene la capacidad de nombrar con mayor propiedad a las autoridades que van justamente a ejecutar estos planes de mejora. Asimismo, en la parte de control administrativo, estas políticas han impactado en poder contar con información actualizada, ya que la Junta de Dirección, en la cual se basa en la entrega de informes de resultados que dan todas las unidades, le permite actualizar, transparentar, porque toda esta información se maneja en línea, lo cual permite que toda la sociedad esté al contacto o conozca qué es lo que está haciendo la universidad. Y esto también le ayuda a la toma de decisiones posteriores. El conocer todo lo que está sucediendo y los resultados que se están obteniendo ayuda a la toma de decisiones. Pero es lógico que a veces no todas las políticas impactan de manera positiva. Podemos destacar dentro de la disertación que hizo el doctor de Stephen el hecho de que sí, las políticas pueden ayudar, pero al mismo tiempo muchas políticas pueden restringir. Y aquí hablábamos de que el modelo educativo de la universidad, la cual tiene una filosofía muy clara, a veces no casa con lo que los mismos actores o los actores principales, que son los docentes y los estudiantes, no lo aplican a cabalidad. Y encontramos que muchas veces es la metodología la que no se ha actualizado. El modelo educativo posee una metodología de enseñanza muy actual, pero que muchas veces los maestros todavía nos quedamos en estrategias o una filosofía un poquito más escolástica. Esto permite entonces analizar si establecer la necesidad de mayores capacitaciones para que estas políticas realmente lleguen a todos y realmente impacten positivamente en el desarrollo de la educación superior en Honduras. Asimismo, el hecho de que políticas como el ingreso a la universidad, lo que es los exámenes de la PAA, esta información que se obtiene de estos informes debería acercarnos a los otros estratos de la educación del país. Es decir, esos informes no deberían quedarse solamente para establecer quiénes pueden entrar y quiénes no pueden entrar a la universidad, sino que deben servir para acercarse a los otros niveles educativos y ver cómo más bien la universidad puede contribuir a mejorar la situación de la educación en secundaria, en primaria, de manera que los jóvenes vengan más capacitados a la hora de enfrentarse a la vida universitaria y logren con éxito sus estudios superiores. Asimismo, también hablábamos sobre algunas políticas que de repente pueden parecernos restrictivas a los docentes, como ser las políticas de reprobación masiva, en donde a veces el profesor que desea innovar metodológicamente, pero de repente, obviamente estas innovaciones metodológicas a veces chocan con la cultura de aprendizaje de nuestros estudiantes, lógicamente vienen las investigaciones y entonces lo que puede suceder es que el docente ya no querrá seguir innovando y regresará a metodologías más tradicionales. Entonces habría que analizar este tipo de políticas para ver que estas no choquen con los deseos de innovación que en la universidad existen y que también existen en el deseo de los principales actores.
En cuanto a la parte de tecnología, hemos de destacar que la tecnología ha permitido también el eficientar las políticas de la universidad, porque gracias a toda la red en Internet o toda la red tecnológica con la que cuenta actualmente la universidad, esta permite que estemos más conectados con todas las instituciones regionales, con todo lo que es la universidad a nivel nacional, y también nos permite comunicarnos con y mantener un acercamiento más fuerte con otras universidades o con otras partes del mundo, con el sistema educativo. Interesante destacar que la universidad invierte muchísimo dinero en lo que es mantener esta red tecnológica, lo cual impulsa a todos los actores de la universidad y sobre todo a los docentes y estudiantes a utilizarla, a hacer uso de esos recursos, ya que a fin de cuentas el objetivo principal es el que éstas ayuden y contribuyan justamente al aprendizaje de los estudiantes y también le colaboren al docente. Entre los comentarios finales que podemos destacar, como decíamos anteriormente, sí existen políticas que de repente pueden ser restrictivas, sin embargo, a veces es que no llegan o no se implementan desde las bases, como el caso de la participación estudiantil. Sí es cierto, y como bien lo destacaban nuestros panelistas, muchas veces la integración de estudiantes pasa más porque en las unidades académicas estos sean invitados a participar, aunque todavía no se hayan creado las autoridades entre estudiantes, pero no cerrarle las puertas. Por lo tanto, tampoco significa que las políticas se las estén negando esta participación, sino que debemos tratar de eficientarlas. Sí es cierto que las actuales políticas tampoco buscan la burocratización, ya que sí se ha hecho esfuerzos para reducir tanto la Junta de Dirección Universitaria, que se ha visto reducida. Sin embargo, hay que destacar que la mayoría de las personas que trabajan en estos organismos de control de la universidad, pues muchas veces cuentan solamente con el salario que ya tienen ellos dentro de sus asignaciones. Prácticamente es casi un trabajo voluntario. Como conclusiones finales, entonces podemos decir que las políticas sí contribuyen a un mejor control, a una mejor planificación dentro del sistema educativo universitario y dentro de la universidad autónoma. Sí es cierto que habrán algunas que no están respondiendo favorablemente a la realidad y al contexto de la universidad, pero la misma ley orgánica y a las mismas integrantes de la universidad, el aprovechar, el acercarse, gracias a la tecnología, es cierto que ahora las bases están más informadas porque todos los que son los circulares y los oficios ahora llegan a casi todos los docentes. Entonces, aprovechar de esa información para poder acercarse y poder entonces participar y ver cómo todos los integrantes pueden dar o aportar para la mejora de las políticas. Recordemos que las políticas responden a una realidad sociohistórica y de acuerdo al tiempo en el que estamos viviendo, por lo que responden a la actualidad, pero obviamente pueden cambiar hacia futuro porque el tiempo y la gente y las generaciones cambian. Bueno, muchas gracias, magíster. Pasamos entonces a la entrega de diplomas de reconocimiento a cada uno de los panelistas. El diploma de reconocimiento rápidamente agradece la colaboración en el desarrollo académico del primer Congreso de Docencia Universitaria, Construcción de Saberes, un desafío para la docencia universitaria. Y les solicitamos a la máster Aleida Romero pasar adelante. Muchas gracias.
a la doctora Patricia Lisset Hernández. Y finalmente al doctor Jorge de Stephen. Bien, muchas gracias y disculpas a nuestros siguientes panelistas que vienen en el siguiente foro por tomarnos media hora de tiempo más.